¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Ya por fin tenemos una primera prueba del exploit PS4 que todo el mundo lo puede probar estando en 750, 751, 755. Yo estoy en 751 y me ha funcionado bien, ¿vale? Deciros que lógicamente esto aún no es muy estable, pero te vale para ir ya encontrando, buscando tus juegos, ya sabemos a lo que me refiero, para que los puedas empezar a usar en tu PlayStation 4, ¿vale? Es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es, todo el mundo tenemos que tener las DNS de Alacif en nuestra consola para evitar que se actualice la consola. Es muy sencillo, simplemente nos vamos a venir todo el mundo a configuración, a red, nos venimos a configurar conexión a internet. Esto lo hemos visto creo que en el vídeo de ayer. Le vamos a dar a usar wifi o cable red LAN, lo que ustedes tengan. Le vamos a dar a personalizar y en la parte de DNS todo lo dejamos como está, ¿vale? La parte de DNS le damos a manual y ponemos esos numeritos que hay por ahí. Ustedes simplemente pausan el vídeo, ponen esos numeritos, le dan todo a siguiente, para adelante, para adelante, para adelante, probamos conexión y ahí tenemos. ¿Qué nos toca ahora? Pues la parte fácil, chavales, muy fácil. Todo el mundo tiene que ir al navegador de internet. Recuerda 750, 751, 755. A algunos le funcionará la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta. A algunos le dará pantalla negra, a otros les dará kernel panic. Ya os digo que esto de momento está muy verde, pero ya funciona para todo el público. ¿Qué tenemos que hacer? Pues todo el mundo tiene que poner la siguiente dirección que vemos ahí arriba, ¿vale? Pero antes de nada vamos a limpiar el caché. Entramos en el navegador, le damos a Option, le damos a Configuración, eliminamos cookies y borramos datos del sitio web, ¿vale? Una vez que hemos hecho eso, volvemos a entrar al navegador y ahora sí, ahora todo el mundo tiene que entrar en la siguiente dirección, ¿vale? Como vemos dice que se está cacheando y aquí justo encima mía, efectivamente está cargando en caché para que después vaya mejor. Yo os aconsejo en este punto que todo el mundo le dé Option y le dé a agregar marcador para que haga como yo, le agrega marcador, le pone el nombre que le dé la gana y así después pues vamos a entrar rápidamente. Tenemos que esperar que caché, ¿vale? Caching status. Como yo no paro de tocar cosas para hacer el vídeo, pues parece que se ha parado un poco. Nada, ay mira, ya estaba andando. Yo entro y cierro nuevamente y espero a ver qué pasa. Si no me cachea, ahí está. Ahora, como os digo, como no paro de toquetear cosas para enseñaros, pues interrumpo a veces las cargas. Os repito, ¿vale? Puede ser que a veces funcione la primera, la segunda, la quinta. Simplemente hay que probar. Una vez que se ha cacheado, nosotros salimos del navegador de internet, volvemos a entrar a la misma página. Como os he dicho, que la pongan en marcadores, yo le he puesto el nombre de Cameleón, pues entramos en Cameleón y bastaría con ir aquí donde dice JB más mira. Le damos una vez y esperamos, ¿vale? Os digo, importante en este punto, puede ser que te salga la primera, a la segunda, a la quinta, a la 20, a la 25, puede llegar a cansarte, puede llegar, ¿no ves? Aquí siempre que nos salga esto le damos a la X, que te desespere, ¿vale? Puede ser que haya alguien que diga, a mí siempre me funciona la primera, otro que diga, a mí nunca me funciona. Esto no es cuestión del exploit ni de nada, esto es cuestión de suerte. Aquí, pues como vemos, simplemente tenemos que darle hasta que salgan todas las letritas ahí arriba. Una vez que salgan todas las letritas, simplemente quedaría esperar a que se active todo. Como vemos, pues en este punto simplemente hay que darle a la X hasta que se lance. Entonces, yo lo que voy a hacer es esperar, ¿vale? O sea, voy a hacer un pequeño corte, porque no quiero estar aquí, a lo mejor a mí me sale a la vez 21, pues hago un pequeño corte y en cuanto empiecen a salir las letras, volvemos. Bueno, chavales, pues por aquí al lado mía ya han aparecido unas letritas, tenemos que esperar que todas esas letritas suban hacia arriba, ¿vale? Es lo malo que tiene esto, que hay que esperar. Hay veces que tardará la primera, a la segunda, hay veces que tardará más, que tardará menos, etcétera, etcétera. Nosotros simplemente esperamos y seguimos esperando, no hacemos nada, el mando sigue quieto, no toquen nada. Como pone ahí, PS4 Jailbreak Done. Ahora, si todo va bien, pues nos dirá que está esperando. Por ejemplo, nos dirá que estaba esperando un payload, o se apaga la consola, o nos sale este mensaje. Nos pueden salir esas tres cosas. En esta ocasión sale que ha habido un error y que reiniciemos nuestra consola. ¿Qué hacemos nosotros? Pues hacemos caso a lo que sale aquí. Reiniciamos nuestra consola y vuelvo rápidamente. Y bueno, chavales, PS4 reiniciada, pues volvemos al navegador. Como ya está todo cacheado, simplemente vamos a marcadores y nuevamente entramos en la página guardada. Y lo mismo, le damos aquí donde dice JB Mira, ¿vale? Ahí está, y simplemente
igual, esperar, como digo, puede salir a la primera, a la segunda, a la quinta, te puede dar un kernel panic, que es que la consola hace clic y se apaga de golpe, o puede que te funcione, o puede que te mande a reiniciar. Es lo que hay a día de hoy, ¿vale? A día de hoy, 15 del 3 del 2021, esto es lo que hay. Seguramente esto mejorará con el tiempo, o no, nadie lo sabe, simplemente esperar. Como vemos ahora, después de reiniciar, parece ser que está cargando a la primera. Como digo, aquí no hacemos nada porque la consola debe ahora de lanzarse el exploit de forma totalmente automática, sin nosotros hacer absolutamente nada de nada. Tenemos que esperar, ¿vale? Esperamos que ponga por ahí, esperando Peloa o You Are All Set o cualquier cosa. Simplemente paciencia, ¿vale? Ahí está, waiting for client o client, ¿vale? Y como vemos, me ha dado un kernel panic. Venga, probamos otra vez. Bueno, chavales, pues ya estoy aquí directamente otra vez y ya le he dado a JB, ya saben, a las letritas azules, ¿vale? Para no estar aquí grabando tiempos perdidos. Aquí, pues, a esperar. Ahora le hemos dado a ver lo que tarda en salir. Yo creo que vamos a pasar por todas las fases de fallo, ¿vale? Vamos a pasar por pantalla negra, kernel panic, vamos a pasar porque la consola te pide que reinicies, pero bueno, es bueno hacerlo. Y no lo voy a cortar, no voy a cortar estas partes porque te puede pasar, ¿vale? Porque grabar la parte principal y la parte final donde funciona, eso lo puede hacer cualquiera. Pero me gusta enseñar los errores para que vean que no pasa absolutamente nada y que a mí me está pasando. Deciros que prueben en 750, yo estoy en 751, en 755 y me digan, oye mira, pues aquí va mejor, aquí va peor. Y ya pues dependiendo de lo que vayan diciendo los desarrolladores y etcétera, pues iremos probando. Ya os digo, yo pasé de 750 a 751 para probar y de momento pues parece que me ha funcionado. Y nada, vemos aquí nuevamente las letrillas, que lo estoy viendo yo por aquí, a la vez que estamos viendo por pantalla. Y aquí pues igual que antes, aquí simplemente hay que esperar que funcione, ¿vale? Ya os digo, si estoy haciendo el vídeo y si lo están viendo es que funciona. Ya luego depende de las veces que funcione y las veces que tarde. Yo doy un consejo, si te funcionan, intenta no apagar la consola, pues porque después lanzar todo esto es un rollo, otra vez, tenemos que esperar, ¿vale? Ahí hemos visto, daros cuenta, ahora sí. Ahora pantalla negra, no pasa nada, ¿vale? Pantalla negra, pero no nos ha dado ningún kernel panic, la consola no se ha hecho nada, la consola sigue encendida. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha lanzado el exploit, se ha lanzado el mira. Después de unos segundos de pantalla negra, la consola se inicia y aquí tenemos ya todos y cada uno de nuestros juegos que tenía anteriormente en 702 funcionando. Puede ser que alguno falle, puede ser que esté jugando y en algún momento puntual la consola se apague. Pasa siempre, pasa con consolas originales. Imagínate tú con este tipo de consolas. Daros cuenta, si me vengo a configuración, ¿vale? En debug setting, ya tenemos debug setting. Ustedes simplemente ya buscarían su juego, ¿vale? Los pondrían en un USB EXFAT, se vendrían a Game, instalador de paquete y lo instalarían. No debe de dar problema. He hablado con gente que está instalando ya juego. Simplemente es probar. Si a ti no te funciona, cálmate, ¿vale? Que yo iré actualizando toda esta información para que veas que funciona. Bueno, pues nada, yo voy a lanzar uno de los juegos que he puesto, por ejemplo, en Twitter. Este mismo, Scribblenauts Mega Pack. Simplemente lo voy a lanzar. Las pruebas que hice anteriormente, estos juegos pues ni siquiera pasaban de aquí. Se quedaban aquí pillados y la consola pues se quedaba ahí congelada. Pero ahora parece que va de lujo, ¿vale? Como hemos visto, es muy sencillo. Simplemente hay que entrar en una dirección de internet y probar, chavales, no tiene más, ¿vale? No tiene más. Seguimos por aquí. Puede ser que si abusas del sistema, pues la consola pete, ¿no? O sea, si tú empiezas a toquetear las cosas para arriba, para abajo, puede ser que pete. Simplemente dedícate a jugar y a disfrutar. Estamos viendo que hay juegos que funcionan, ¿vale? Mi juego, pues funciona, son los que tenían la versión anterior. Para los que pregunten, oye, Nano, ¿sacarán los juegos nuevos para versiones inferiores? Seguramente le hagan el famoso backporting que le llaman, que es que ese juego lo preparan para que funcione en una versión anterior mediante un fix. Simplemente es cuestión de esperar, si no quieres subir, ¿vale? Habrá juegos que ya te digo que funcione, que no funcione, no sé si este se ha quedado pillado. No, lo que pasa que quizás que tarde un poquito más en cargar, pero vamos, ya os digo, ¿veis? Este es que tarda un poquito más en cargar, no le pasa absolutamente nada. Y nada, chavales, aquí está ya, ustedes lo prueban y empiezan a disfrutar del juego. Cálmense si tienen fallos, errores, que la consola se pilla, no va a ir al 100%, ni mucho menos, no va al 100%.
es un rollo, sí, tarda mucho, sí, pero bueno, menos es nada, ¿vale? O sea, si no lo tuvieras liberada, pues te tienes que gastar el dinero en el juego. Así que nada, recuerden like, suscribirse, campanita. Recuerden que están todas las donaciones activas, no porque yo haga ningún exploit, sino porque te enseño a hacerlo de forma fácil. Desde aquí todos los créditos a todos y cada uno de los creadores de todos estos exploits, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.